Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Largo Aliento para continuar platicando acerca de este tema de crecimiento que hemos visto en las últimas ocasiones. Eh, Le decía yo, prácticamente el crecimiento económico no existe antes del siglo XVI. Sí hay un periodo de crecimiento en algunas regiones, por ejemplo, alrededor de lo que llamamos antigüedad clásica, el periodo en el cual primero Grecia, bueno, primero de hecho los fenicios y Grecia y luego Roma, comercian a través del Mediterráneo y esto permite un cierto crecimiento para alcanzar un tope máximo de ingreso alrededor del tiempo de César Augusto, pero este ingreso muy elevado se concentra precisamente en Roma. Están extrayendo recursos de otros lugares, ellos pueden ser relativamente ricos, en otras partes esto no ocurre. Crecimiento en realidad, decíamos, después del siglo XVI empieza a moverse un poquito más cada vez pues estalla en el siglo XIX, otra vez en alguna parte más, en otras partes menos, pero ya tenemos un crecimiento de todos, unos mucho, otros poquito, pero todos crecen. Y esto no pasaba antes. Y aquí la pregunta interesante es ¿por qué? ¿Por qué hay crecimiento en ese tiempo, en los últimos 200 años? Le digo, puede uno empezar a encontrarlo desde hace 500, pero el crecimiento en general, los últimos 200, ¿por qué en estos 200 años y por qué antes no? Eh, la respuesta a esto no la tenemos por completo, nadie sabe exactamente por qué. Es uno de los temas más llamativos en el estudio de la economía. Una maldición, decía Lucas, que cuando alguien empieza a pensar en el crecimiento económico ya no puede pensar en nada más. Eh, la mejor explicación que creo que podemos encontrar tiene que ver con un fenómeno que los economistas llaman rendimientos decrecientes. Esto lo que quiere decir es que cuando usted empieza a ocupar insumos para producir algo, cuando empieza usted a dedicarse a algo en particular, va a lograr al principio un gran incremento de producción. Si antes no hacía nada y ahora ya trabaja, bueno, pues ya se nota, ¿no? Pero si a esa primera hora de producción le suma usted la segunda, pues es un poquito menos buena. Y la tercera todavía lo es menos. Y así, paulatinamente, aunque sigue habiendo incrementos, son cada vez menores. Esos son los rendimientos decrecientes. De manera general se dice que un factor de producción, el trabajo, el capital, la tierra, va a presentar rendimientos decrecientes. La explicación de esto tiene que ver con el agotamiento de los recursos. Nosotros tenemos nada más 24 horas al día y la verdad es que no es lo mismo la primera hora que la segunda y ya para la quinta hora ya pues está uno funcionando menos bien. La idea de trabajar 8 horas nada más no tiene ninguna explicación científica, es una convención, pero sí es cierto que es poco probable que usted logre trabajar muchas horas con el mismo rendimiento, se va agotando, va produciendo menos, ya no tiene tanto caso seguir trabajando. Esto mismo ocurre con la inversión. Si usted se pone a invertir, por ejemplo, para hacer estos videos, le compra la computadora y el micrófono y luego empieza a poner cámaras y focos y todo, pues la primera inversión es exitosísima. La pura computadora me permite transmitir estos videos. El micrófono me está ayudando a que el sonido sea un poco mejor y fuera de eso ya no le he metido más. Al principio pues me compré otra camarita y luego unas lámparas, pero esa inversión ya no daba un rendimiento tan bueno, no cambiaba significativamente las cosas.
No cabe duda que podría yo poner un estudio bonito y las cosas estarían mejor, pero pues ese incremento en inversión pues, no parece que tenga rendimientos tan atractivos y por eso no lo he hecho. Bueno, así pasa con todo. La inversión al principio funciona muy bien y genera muchos rendimientos, pero después ya no. Para que usted logre que su inversión funcione bien, al mismo tiempo que invierte en capital, tiene que invertir más en trabajo. Si los dos factores productivos crecen a la misma velocidad, pues usted va a lograr producir cada vez más. A eso los economistas le llaman rendimientos constantes a escala, porque va usted escalando todo al mismo tiempo. Pero si nada más incrementa uno de los dos, contrata más gente pero no le da herramientas, o compra herramientas pero no tiene quien las use, pues los rendimientos son decrecientes. Bueno, esta idea de rendimientos decrecientes, eh, uno de los primeros que la analiza es el señor David Ricardo. El señor escribe a inicios del siglo XIX. Él es el creador de una de las ideas más brillantes en economía, la teoría de la ventaja comparativa, pero tiene una idea más en su pequeño librito, que es la idea de las rentas diferenciales. Esto es cuando usted empieza a ocupar tierra para producir, pues va a ocupar primero la mejor, ¿no? Va a producir en donde el trabajo y la inversión que usted le está poniendo, pues le genere la mayor cantidad de ganancia, produce más cebada o lo que sea que está produciendo ahí. Conforme va teniendo mercado y empieza a ser más rico y se compra más tierra y quiere producir más, pues la tierra que consigue ya no es la misma con la que empezó. Usted empezó con la mejor que había. La siguiente tierra ya empieza a dar un rendimiento menor. Si lo amplía una vez más, pues esa va a tener un rendimiento todavía menor. La idea de la renta diferencial es que pues, las mejores tierras van a tener una ganancia adicional por encima del promedio, que es la renta que debería cobrarse por ese tipo de tierra que es mejor que la demás. El caso es importante porque si todos los factores productivos tienen rendimientos decrecientes, eso significa que no puede haber crecimiento económico. Si yo incremento cualquier cosa para producir más, contrato más trabajadores, consigo más capital, quiero utilizar más tierra, todo esto, cada uno de ellos por separado tiene rendimientos decrecientes. Si yo los incremento todos en la misma proporción, le decía, voy a lograr incrementar la producción en la misma cantidad, los rendimientos constantes. Pues sí, pero ese no es crecimiento. Si yo con 10 trabajadores producía 100 kilos de lo que sea y con 20 trabajadores produzco 200 kilos, bueno, pues la cantidad producida por trabajador no cambió. No hay crecimiento de esa cosa que llamamos el PIB per cápita. Entonces, si nosotros hemos visto crecimiento económico, insisto, sobre todo en los últimos 200 años, tuvo que haber ocurrido algo que cambiara esta circunstancia de los rendimientos decrecientes. Usted dirá, pues debe haber un factor que sí tenga rendimientos crecientes y ese es el que está generando el crecimiento. Pues sí, pero si ese factor existe, ya todo mundo se hubiera dedicado a invertir en él y se hubiera olvidado de lo demás. Porque si hay un factor con rendimientos crecientes, quiere decir que si yo lo duplico, la producción se triplica. Entonces, si yo lo voy duplicando, me voy haciendo multimillonario. ¿Existe ese factor con rendimientos crecientes? Quien encuentra la respuesta es un economista que se llama Paul Romer, que escribe un artículo a mediados de los años 80 y dice, sí hay un factor con rendimientos crecientes. Ese factor es el conocimiento. El conocimiento no se agota. Y conforme usted va generando más ideas, puede producir de mejor manera. Y esa idea que usted tuvo la pueden replicar otros y pueden producir cada vez más. Entonces, encontramos que el conocimiento, el capital humano, como usted le quiera llamar,
nos permite producir más que antes. Y esto es el origen del crecimiento económico. De aquí puede uno concluir que antes del siglo XVI el conocimiento pues no siempre crece. Hay un periodo de gran crecimiento del conocimiento que es precisamente la antigüedad, otra vez, que es ahí donde tenemos un crecimiento económico, recuerda, pequeñito, pero lo hubo, porque es la época en la que se está tratando de generar conocimiento. Eh, Todo el mundo veía bien a quien estaba produciendo ideas y se les hacía caso y no los querían matar. Ya después les da por matarlos y entonces pues se acabó el conocimiento. Vuelve a aparecer a partir del siglo XVI, ya sabemos, alrededor del debilitamiento de la autoridad, pues empieza quien tiene ideas a tener la posibilidad de aplicarlas. Y conforme se va viendo que esto funciona, otros quieren hacer lo mismo. Entonces el conocimiento tiene rendimientos crecientes y puede explicar el crecimiento económico. Pero si el conocimiento tiene rendimientos crecientes, entonces todos debíamos estar invirtiendo en eso. Ah, dice Romer, aquí viene el problema. La acumulación de conocimiento tiene rendimientos muy decrecientes. Es decir, nosotros, los seres humanos, podemos aprender cosas, pero cada vez nos cuesta más trabajo. Si usted es viejito, pues ya lo sabe por experiencia. Si es joven, no se ha dado cuenta, pero también es cierto, el periodo en el que más rápido aprende una persona es cuando es muy chiquita, cuando es bebé, los primeros años, después de la adolescencia, la capacidad de aprender es cada vez menor y se va haciendo más chiquita en el tiempo, pero aunque no fuese tan marcado eso, de cualquier manera, pues nuestra cabeza está limitada, no podemos acumular tanto conocimiento. Y esta es la razón por la cual, a pesar de que el conocimiento genera rendimientos crecientes, no se puede invertir en conocimiento de una manera extraordinaria. ¿Quiere usted más conocimiento? Necesita más personas que traigan su cerebro para funcionar y que se reúnan y discutan y vayan haciendo. Y todo esto va a exigir una gran cantidad de capital y grandes salarios y pues ahí se va la ganancia del inmenso crecimiento. Sin embargo, ese conocimiento que se derramó ha generado un crecimiento para todos. Dicho de otra manera, debido a la dificultad de acumular el conocimiento, no se puede capturar por completo todo el efecto del crecimiento económico. Y puesto que el conocimiento es un bien no rival, si yo se lo platico a usted, yo no lo pierdo. Esto significa que no puede uno cobrarlo por completo. Al no poderlo cobrar por completo, el incremento que generó de riqueza el conocimiento le toca a todos, no nada más al que tiene la idea. El que tiene la idea gana mucho, pero los demás ganan también. Y esa es la razón por la cual emprendedores que tienen ideas y de pronto producen mejor los automóviles, como hizo el señor Ford, pues se hacen multimillonarios, sí, pero el beneficio para todos los que empiezan a usar autos es también significativo. Ese es el crecimiento económico. Entonces, el origen del crecimiento tiene que ver con el conocimiento, fundamentalmente. Los otros factores productivos, así se vean muy bonitos, no permiten el crecimiento. La tierra está limitada. Usted tiene una cierta cantidad de tierra, no hay más. ¿Quiere usted producir más en esa tierra? Pues no se puede, a menos que le ponga conocimiento. Ese conocimiento que al principio fue pequeño, se nos ocurrió a los seres humanos empezar a sembrar los granos en lugar de andarlos pepenando por otros lugares. Luego se nos ocurrió ir seleccionando de esos granos pues, los más grandecitos y que aguantaban mejor y que no se desbarataban. Y eso es el origen de la agricultura. Nos permitió vivir en grupos más grandes. Luego nos dimos cuenta que si usted siembra maíz todo el tiempo en un mismo lugar, el maíz año tras año empieza a hacerse más chiquitito. Entonces hay que dejar descansar la tierra y empieza la rotación de cultivos. Y tardamos milenios para que nos diéramos cuenta que si en vez de rotar dos parcelas de tierra lo hacemos con tres,
Esto es mucho más eficiente y ponemos en uno a los borreguitos a comer y en otro sembramos maíz y en el tercero sembramos otra cosa y la tierra se recupera de una mejor manera. Eh, Estos procesos durante los últimos 200 años se aceleran de forma brutal cuando empezamos a entender profundamente cómo es que funciona los granos y los frutos y los animalitos y nosotros mismos. Y con base en ello logramos crecimientos económicos cada vez mayores, al extremo de que hoy tenemos muchísima más comida disponible por persona en el planeta, aunque seamos 8.000 millones de seres humanos, que la que teníamos hace 100 años, cuando éramos 1.000 millones en todo el planeta. Es decir, multiplicamos la población por 8, pero multiplicamos la producción de alimentos por 20, por 30, por 40, depende del alimento que usted evalúe. Tenemos más que antes. Ese es el crecimiento. Eh, Aquí, sin embargo, ocurrió un fenómeno bien curioso. Esto no lo podemos entender. Esto no es natural para nosotros, como todos los demás animalitos. Tenemos cientos de miles de años de historia. Y durante todo ese tiempo, esto no existía. No lográbamos que se produjera más. Teníamos que andar persiguiendo, eso fue lo que hicimos durante mucho tiempo, persiguiendo animales para cazarlos, recogiendo cosas de los árboles y demás, de manera pues que esto no lo podíamos imaginar. Ahora que lo tenemos, esto nos ha generado muchas dificultades de adaptación. Por ejemplo, estamos hechos para consumir sobre todo grasas, azúcar y sal, porque son cosas fundamentales para mantenernos vivos. Pero ahora ya no tenemos que perseguir al animal durante 8 kilómetros para poder comer un cachito de grasa. Podemos ir al refrigerador, abrirlo y comernos la barra de mantequilla entera. Y eso hacemos y por eso engordamos. Y de hecho, este fenómeno de producir más comida nos ha llevado a una situación en la que hoy en día, salvo porque haya problemas políticos en algún lugar, no hay graves asuntos de desnutrición de manera general. El problema más serio que tenemos en las últimas décadas es un problema de obesidad y enfermedades derivadas de ello. ¿Qué tienen que ver con esto? No estábamos hechos para vivir junto al refri, ¿no? Estábamos hechos para andar persiguiendo al animal. Entre estas cosas que nos cuesta trabajo de entender, una que es particularmente interesante el día de hoy es que cuando perseguíamos animales o recogíamos cosas del árbol, si yo mataba el animal con mi grupo para comérmelo, pues ese animal ya no estaba para que lo persiguiera otro con su grupo. Si yo tomaba los frutos de un árbol, pues ya nadie más los podía tomar. Este es un fenómeno muy particular que genera una forma de ver el mundo que llamamos suma cero. Si alguien caza al antílope, los demás ya no lo pueden cazar. Lo que alguien gana es algo que pierden todos los demás. Este fenómeno de suma cero eh, prácticamente desaparece cuando logramos generar crecimiento, pero no desaparece de nuestras cabezas. De manera que para muchos la mejor forma de entender el mundo es pensarla así. Y de ahí viene esta idea curiosísima de que la gente imagina que para que unas personas sean ricas es porque están generando pobres para ello. Es decir, en lugar de entender que quien tiene una idea brillante y se hace millonario, lo está haciendo generando riqueza para todos los demás, ellos están convencidos que ese millonario realmente está saqueando a los demás. Porque esto era cierto en prácticamente toda nuestra historia. Dejó de serlo hace 200 años. Y no dejó de serlo por completo. En el caso de México, la manera como creamos a nuestros grandes empresarios durante el siglo XX fue efectivamente haciéndolos ricos a costa de que otros no pudieran hacerlo. No es porque se les ocurrieran ideas brillantes, es porque desde el gobierno se les hizo
que fueran los ricos para que les repartieran a los políticos, y esto impidió el desarrollo de otros. Eso explica por qué nos ha costado tanto trabajo generar ideas, clase empresarial, etcétera. No me voy a distraer con eso ahorita. Lo que me interesa que quede muy claro, y lo continuaré la próxima semana, es cómo el crecimiento económico tiene como contrapartida la necesidad de que olvidemos este concepto de suma cero. Cuando eso regresa, eso nos va a impedir generar crecimiento, nos va a empobrecer. Todos aquellos que creen en la suma cero van a dar como resultado que el crecimiento se nos vaya. Y ese es un fenómeno que estamos viendo en este momento en todo el mundo. Pero de eso le platico la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.